Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, estoy en la ciudad de Atlanta. Bueno, en Estados Unidos hoy hay elecciones, ¿saben? En el estado de Georgia es en realidad el balotage o la segunda vuelta de las elecciones para elegir los representantes del Senado. Y desde la elección presidencial hasta hoy ha habido muchísimos intentos por parte del gobierno del presidente Donald Trump de cuestionar legalmente el resultado de las elecciones e impugnar algunos votos, porque aquí en este país no se elige al presidente en forma directa por voto popular, como se hace en otros países del mundo, sino que se eligen electores, miembros de un colegio electoral que votan en representación de la población, y cada estado, de acuerdo con la población, tiene un número de electores. Por lo tanto, el estado de Georgia tiene 16. Vamos a hablar sobre la elección de hoy, los intentos del presidente Donald Trump y lo que significa para la historia de Estados Unidos. En este momento acabamos de invitar al profesor Julio Sevilla, que es analista político y docente de la Universidad de Georgia en Athens. ¿Cómo le va, doctor? Un placer, Guillermo, saludarte. Gracias. Bueno, primero, es difícil para mucha gente en una audiencia internacional como la nuestra entender cómo es eso del colegio electoral. Rápidamente, ¿cómo se explicaría? Bueno, Guillermo, históricamente el colegio fue fundado para que en caso que una persona no idónea para ocupar la presidencia ganara el voto popular, digamos, con políticas populistas, este fuera detenido, ¿no? Un grupo de personas notables de cada estado se reunieran a hacer esta votación y al final pues votaran por esta persona si esta era una persona idónea. Obviamente los fundadores nunca pensaron de que iba a haber una discrepancia entre el voto popular y el voto electoral, sino que esta era una simple ceremonia y en caso de que hubiesen problemas con el candidato electo, pues una manera de poner un candado. Sin embargo, hoy en día vemos que grandes discrepancias por cambios demográficos. Joe Biden gana por 7%, por 7 millones de votos, 4.5% del voto popular. Sin embargo, gana apuradamente el colegio electoral. El estado que más le ayudó fue Wisconsin, donde apenas ganó por 0.62%. Luego vemos estados como Georgia, Arizona, que apenas le dieron 0.25, 0.30%. Entonces, históricamente tiene ese significado, pero hoy en día da algunos problemas y hace que la democracia sea un poco cuestionable, ya que, por ejemplo, Donald Trump pierde en el 2016 por 3 millones de votos y aún así se convierte en presidente. Claro, porque perdió el voto popular. Es decir, la sumatoria de toda la gente que fue a votar en el país favoreció en ese caso a Hillary Clinton, pero las reglas del juego son otras. Se eligen miembros del colegio electoral de cada estado, por eso hay algunos estados que definen significativamente la elección. Ahora, ¿quién elige a los representantes del colegio electoral? Cada partido, delegación partidaria, por ejemplo, el de Georgia, el republicano, ambos de ellos, antes de las elecciones, mandan su terna de electores, 16 nombres cada uno. Generalmente estas son personas muy notables. En muchos casos, el gobernador del estado encabeza la lista de electores, digamos, Andrew Cuomo, Nueva York, él fue el principal elector, y el resto son líderes del partido. Interesantemente, pueden ser líderes del partido, representantes estatales, el gobernador, etcétera, el secretario de Estado, pero estos no pueden ser personas electas federalmente, no pueden ser congresistas o no pueden ser senadores, ya que se vería un conflicto. Puede ser una autoridad estatal, pero no una autoridad estatal. Son personas muy confiables, generalmente de militantes y líderes del partido, para que no haya ningún problema con electores infieles, aunque a veces en algunos momentos ha pasado. En este caso, todos los electores votaron por sus respectivos candidatos, pero en el 2016, que fue muy turbulento, hubieron algunas discrepancias. Algunos de Trump no votaron por él, otros de Hillary no votaron por ella. Pero ¿por qué, si ellos tienen el mandato del pueblo, del Estado, por qué arbitrariamente pueden cambiar de partido al momento de certificar su voto en el colegio electoral? Este es un gran problema que, como te mencionaba, el colegio electoral es sumamente cuestionable hoy en día, pues son los demócratas, porque en 20 años han perdido 2 veces gracias al colegio electoral. Igual en el 2000 no gana Al Gore por más de medio millón de votos. Sin embargo, Bush también se convierte en presidente. Antes de eso, más de 100 años no había ocurrido este tipo de discrepancia. Y bueno, hasta que no se haga una reforma constitucional, pues no se va a resolver el problema con el colegio electoral. Han habido casos discutidos en la Corte Suprema. Recientemente la Corte falló de que, si bien es cierto, un elector está
forzado legalmente a votar por el candidato del partido por el que fue electo, la verdad es que el castigo, la penalidad es muy baja. Puede ser a veces multas de unos cientos de dólares y aún así pues pueden darse la libertad de votar más allá de la persona por la que fueron electos realmente. Lo que está claro, profesor, es que bueno, desde ya el país está dividido y es una tendencia generalizada. Muy pocos son los países que marcan una elección poco reñida al momento de contar los votos. Puede ser que ya, como estamos todos hiperconectados, haya mucha influencia de cómo pensamos a través de redes que nos influyen, nos inducen a votar de una manera u otra. Sin ir más lejos, ahora con la información toda cuestionable del coronavirus, hay gente que cree en teorías conspirativas y eso puede hacer cambiar la posición del sentido común de una persona muy capaz académicamente simplemente por no estar alerta al momento de pensar con esto y no con esto, ¿no? Objetivamente. Lo cierto es que aunque ganó Joe Biden por 7 millones de votos, igualmente lo que sacó el presidente Donald Trump fue muy alto. Entonces, lo que habrá existido es un factor probablemente de voto en contra en esta oportunidad. Y lo observamos con miembros del propio Partido Republicano que han decidido votar por el partido del otro lado, al que no quieren simplemente por hacer un voto en contra del presidente Donald Trump? Efectivamente, estamos viendo mucha turbulencia y vale la pena mencionar, Guillermo, también que también le pasó lo mismo al Partido Demócrata. Ellos tenían una base de trabajadores de raza blanca, esta era la base del partido en un pasado y hoy en día muchos de ellos ya son republicanos. Hay estados donde, por ejemplo, la mayoría de las personas están registradas demócratas, por ejemplo, en West Virginia o Kentucky, a pesar de ser estados que votan republicanos, ya que ancestralmente estas personas eran demócratas, y lo mismo se está viendo por el lado a favor de los demócratas, ¿no? Muchos republicanos un poco más educados, sofisticados, tal vez con más exposición al resto del mundo, están volviéndose más demócratas, a pesar de que no están de acuerdo con algunos factores económicos, son más conservadores desde ese punto de vista, pero socialmente y desde el punto de vista del respeto a las leyes prefieren a los demócratas, ya que les parece que Donald Trump era inaceptable. Así que estamos viendo un reacomodo, eso lo estamos viendo en los suburbios y también en la manera sumamente intensa en la que los demócratas tienen apoyo hoy en día en las zonas urbanas, que no era lo que veíamos hace un par de décadas. Bueno, vamos a llevar la conversación ahora al tema de la carrera por el Senado y después, cuando terminemos de presentar ese tema, volveremos a las generalidades para tratar de entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Hay elecciones en el Senado para la segunda vuelta del Senado del estado de Georgia. Hay candidatos de republicanos y candidatos demócratas. Los que están en el poder son los dos republicanos y el problema es que el Senado, si ganan los republicanos ahora, obtendrían la mayoría y eso sería una piedra en el zapato para las leyes que pueda proponer el presidente electo Joe Biden. Mientras que si ganan los demócratas, estarían 50 y 50, porque se eligen dos representantes para senadores por cada estado. Por lo tanto, hay 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos porque hay 50 estados. Entonces, como habría un empate, el que decide es el presidente de la Cámara de Senadores. Y en este caso sería la presidenta electa, que es demócrata, Kamala Harris. Por lo tanto, los republicanos dicen, sí, ya tenemos que ganar para hacernos por lo menos del Senado y bloquear todo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ganan los republicanos con respecto a los resultados de las elecciones y son solamente 16 votos del colegio electoral que se podrían llegar a impugnar en todo caso si ganara el empuje del presidente Donald Trump? ¿No alteraría el resultado de las elecciones presidenciales? Efectivamente, Guillermo. De hecho, la elección en el Senado es independiente de la certificación de los resultados del colegio electoral. No, eso ya se dio en la votación el día 14 de diciembre. Cada estado se reunió independientemente. Ya los votos de Georgia ya se certificaron. El secretario de Estado, muy fiel al presidente republicano, el gobernador, también muy fiel al presidente republicano, ya están certificados los resultados. Incluso si ganan, eso no va a cambiar. Mañana pues se da la votación, que en realidad no es una votación, en realidad es un conteo de votos, es una ceremonia donde el vicepresidente, en este caso Mike Pence, derrotado en la elección, llega
al Senado y se cuentan los votos electorales. Ahí no debería haber ningún tipo de opinión o intento de cancelar el resultado de la elección, que es lo que el presidente está empujando y ya Pero tiene no es 13 posible senadores. legalmente, profesor, no es posible legalmente que el Congreso antes del día 20 de enero ponga trabas para que no haya una transición de poder. Legalmente ya no es, ya que el presidente, ya sus recursos están exhaustos, la manera en la que él podría tratar de cambiar el resultado, digamos, si un problema es yendo a las cortes, pero resulta que ya en las cortes ha perdido 62 demandas, en muchos casos contra jueces que él nombró, incluyendo los 3 magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Que él nombró y que 2 veces ya también han rechazado sus demandas, en muchos casos de manera muy enérgica, de manera casi automática y en otros casos incluso ridiculizando en las mismas sentencias los jueces los argumentos de la defensa del presidente. Así que legalmente este es el vehículo. El senador Tom Cotton de Arkansas, muy conservador, aliado del presidente, lo dijo claramente este fin de semana, que ya el presidente, sus recursos están exhaustos, ya que las cortes denegaron sus solicitudes de alterar o parar la certificación de las elecciones. Lo que deberíamos ver mañana es simplemente una ceremonia de conteo de votos. Hay, bueno, controversia en caso de que va a ser Mike Pence. Había dudas hoy en la mañana de si se iba a presentar. Parece que sí se va a presentar y parece que lo que va a hacer es contar los votos y ratificar la victoria de Joe Biden. De todas estos desafíos legales que el presidente Donald Trump intentó hacer a través de su abogado, otro republicano muy conocido, que contaba con un prestigio a nivel internacional después de septiembre 11 como alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, muy, pero muy alto e intacto, y eso ha cambiado un poco la percepción con respecto a esta figura del partido. Pero alguno de todos estos intentos legales ha tenido curso. ¿Algún juez se ha manifestado en forma positiva? Sabemos que 60 y pico no, pero ¿alguno se lo escuchó y se manifestaron a favor del presidente o no? Solo hubo una demanda que la campaña del presidente ganó, que fue en el estado de Pensilvania, donde perdieron por 1.2% y más de 80,000 votos. Y el impacto de esta demanda fue de que no se contaran alrededor de 100 votos a favor del Partido Demócrata, que fueron Sin personas que votos. se contaron al final, que al final, bueno, se dijeron las cortes más bajas de que iban a contarlo, pero una corte más alta dijo que no los contaran y no tiene ningún resultado, ningún efecto, porque son 100 votos de una diferencia de más de 82. Ok, entonces, la pregunta que viene ahora es, puede ser que haya habido fraude, pero no al extremo como para alterar el resultado de la elección. Puede ser que haya habido errores e irregularidades. Es una pregunta que le estoy haciendo, profesor. O realmente cuando aún gente del mismo partido del Sí, presidente dice no, las elecciones han sido transparentes, no se refieren en un 100% porque debe haber habido impugnaciones, etcétera, pero nada que haga sonar las alarmas y digan, señores, esto es preocupante. bueno, el mismo director de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de la administración de Trump dijo el mes pasado que estas eran las elecciones más seguras en la historia de Estados Unidos y que no había fraude. Un par de días después, esta persona fue despedida. Entonces, no hay ninguna instancia, no se ha demostrado, ninguna elección es perfecta. Pueden haber personas que a nivel individual traten de votar 2 veces o traten de votar por un familiar que no votó o que incluso ya falleció. Digamos, el caso de Pensilvania se han documentado 3 casos de fraude no relacionados a partidos, sino perpetrados por individuos, y fueron 3 votos a favor de los republicanos, que casualmente, pero son personas que lo han hecho a nivel particular. Eso puede pasar, pueden haber personas que no son ciudadanos tratando de votar, pero son casos aislados que no están siendo dirigidos por un partido y que no cambian el resultado de la elección. Eso lo vemos todos los años. Se han visto algunos casos, bueno, aislados, pero nada diferente a lo que hemos visto en otras elecciones y nada diferente a lo que podemos esperar, ¿no? Son 160 millones de votos. Es imposible esperar que todos, 100% de ellos van a ser, bueno, totalmente transparentes, pero no es nada diferente a lo que hemos visto ni nada que pueda tratar de cambiar el resultado. En la tercera parte del siglo XIX hubo un caso al que se lo podría comparar con el caso que vivimos hoy en Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad no hay muchos antecedentes como para revisar en la historia que comparen a esta situación de hoy, ¿sí? La verdad es que no.
por mucho tiempo el colegio electoral no dio problema, no había ningún tipo de diferencia entre el resultado popular y el resultado del colegio electoral. Y bueno, la única situación que es semejante es la de Florida, ¿no? En el 2020, donde la elección fue muy controversial. Sin embargo, no hubieron acusaciones de fraude o teorías conspirativas que no eran ciertas, sino que era una elección extremadamente cerrada que se decidió por unos cuantos centenares de votos en un estado donde hoy en día viven 20 millones de personas. Así que es normal que ambos partidos, ¿no? De la manera más aguerrida, trataron de pelear voto por voto, precinto por precinto. Al final, pues la Corte Suprema de Justicia sí votó a nivel partidario 5-4 por los republicanos, pero era una elección extremadamente cerrada. Nada semejante a lo que estamos viendo hoy en día. ¿En qué año fue eso? Porque recién En dijo el, 2000. en el año 2000, cuando Bush, y se da Bush contra 2000, ok. Gore, ¿no? Se Yo había decide en entendido Florida. 2020. No, está bien, en el año 2000. 2000. Claro, esa fue la elección de George W. Bush con Al Gore. Y esos famosos chads, ¿no? Chad es había que hacer un agujero, la máquina hace un agujero en la votación de acuerdo con la instrucción que le manda el votante y tuvieron que compararlas una por una. Recuerdo que levantaban la boleta una por una. Fue transmisión simultánea en los medios de comunicación, cómo se pronunció la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Fue muy interesante. Y lo bueno de ese momento fue que Al Gore aceptó el pronunciamiento de la Corte y se acabó. No se resistió a hacer cualquier tipo de cuestionamiento posterior. Bueno, lo que esto nos dice entonces, doctor, es que a pesar de que tal vez haya intenciones de un lado o del otro de hacer alguna artimaña política o aún judicial, las instituciones se imponen, no están comprometidas. Las instituciones actúan en forma independiente y con su propia soberanía sin aceptar ningún tipo de influencias. Habla, evidentemente, de que este es un sistema serio, un sistema democrático, porque de los dos lados se escucha que son intentos de actitudes dictatoriales y cuando se cuestiona el tema de Dominion, la empresa encargada del tema de la elección a nivel digital, también los republicanos dicen que hubo fraude, es decir, estarían cuestionando la legalidad y la seriedad de las elecciones, pero ahora están esperando que ganar en las elecciones de hoy con el mismo sistema de conteo de votos. Efectivamente, y en la Cámara de Representantes agregaron 13 representantes que fue solo en el Senado por el momento, al menos han logrado mantener la mayoría. Así que ese tipo de victorias, muchas de ellas sorpresivas, no las están cuestionando, pero cuestionan, ¿no? la victoria de Joe Biden, aunque hay que hacer la aclaración que no son todos, son algunos. Y hoy ya, regresando un poco a lo del nivel judicial, ese es el gran ganador de estas elecciones, nos han demostrado, incluso la Corte Suprema, que tiene algunos problemas ideológicos, han demostrado que en los momentos más importantes, bueno, ellos van a hacer que se respeten las leyes, y eso lo hemos visto también en los diferentes estados con jueces conservadores. Ellos han hecho que se respeten las leyes. Lo que sí me preocupa es el comportamiento de algunos líderes republicanos. No hay 13, por ejemplo, senadores que van a votar en contra de la certificación o de la votación del conteo de votos, a pesar que estos son soberanos de cada estado y solo se trata de contar, y aún así se van a oponer cuando no hay ninguna prueba de fraude. Igual se espera en la Cámara de Representantes que alrededor de 140 de los poco más o de 210 congresistas republicanos se opongan a la certificación, y eso es simplemente por motivos políticos. La mayoría de esta gente sabe que no hay problema en la elección, problema que cambie el resultado, pero aún así por agendas políticas y satisfacer al presidente van a ir en contra del resultado y le van a hacer mucho daño a la institucionalidad y a la democracia estadounidense. ¿Ese daño es bastante significativo hoy o si con la nueva presidencia de Joe Biden se podría reencauzar el tema? ¿Usted cree que en realidad el daño a nivel opinión, a nivel teorías conspirativas, desde la Casa Blanca, etcétera, ya es demasiado tarde? Yo creo que no es demasiado tarde, ¿no? Esto se da por la agenda de una persona, que Donald Trump es una persona muy carismática, ¿no? Y desgraciadamente ha logrado hacer que muchas personas crean cosas peligrosas y que no son ciertas.
Lamentablemente el Partido Republicano no ha servido como un stop, como un freno para él. Podemos ver que la mayoría de los congresistas que estaban en la Cámara de Representantes cuando Trump llega a la presidencia ya no lo están, se han retirado, han perdido y hay una nueva camada de, digamos, congresistas trumpistas. Con ello es que se va a tener que dar una cierta tercia. Veremos si el sector tradicional del Partido Republicano logra retomar las riendas del partido y tener dos partidos, ¿no? Como hemos tenido siempre, que pueden tener diferencias ideológicas, en algunos momentos mayores que en otros, pero ambos que han respetado las leyes, la institucionalidad. Así que mi esperanza sería esa, ver que el Partido Republicano tradicional, que ha respetado las leyes históricamente, pues logre retomar las riendas de su propio partido y podamos tener dos partidos sólidos que puedan librar batalla en agendas políticas, pero no en cuanto a qué es la verdad o cuáles son las leyes del país. Bueno, debido a que está polarizada la opinión en este país, yo estoy tratando también de ponerme no del lado que mi lógica me dice, sino, o la que le escucho a usted, doctor, sino preguntas un poco más calculadoras y frías. El presidente Donald Trump igual tiene derecho a hacer lo que hizo, ¿no es así? Desde el punto de vista legal. Él tiene el derecho de presentar ante la Corte estas denuncias, que después la Corte determine no usarlas porque los jueces dicen que no son valederas las pruebas, es otro asunto, pero él no está cometiendo ningún acto ilegal desde el momento en que cuestiona los resultados, ¿sí? No, no lo es. Él actuó conforme las leyes. Los resultados dicen que perdió muchas veces por personas de su propio partido, el secretario de Estado. Él va a las cortes, tiene su derecho, pero en las cortes pierde. Y a ese momento es que ya tiene que respetar la institucionalidad y decir, bueno, los gobiernos locales, los estados dicen que perdí, muchos de ellos personas del propio partido, voy a las cortes y bueno, que es el vehículo legal y legítimo y también dicen que perdió, pues en ese momento un presidente que priorice la institucionalidad y la democracia debería aceptar una derrota y de hecho puede volver a competir en el 2024, ¿no? Ese es el juego democrático. Claro, porque la Constitución establece que puede tener un máximo de 2 periodos, no necesariamente en forma consecutiva, así que él podría volver. Eso dependerá también del partido, porque él debería atravesar todo el proceso de nominación que hizo para el primer término, ¿no? Efectivamente, y esa es la gran pregunta, ¿no? Hay pocas dudas de que si él se lanza, logre volver a ganar. Yo pensaría hoy en día, al menos, que parece ser el favorito. Hay otros que hablan que tal vez su hijo, Don Jr., puede ser el candidato. Hay otras personas, ¿no? Probablemente como Ted Cruz o Josh Hawley, que se van a oponer al resultado mañana, que piensan o planean retomar la fila. Así que vamos a ver qué pasa, pero él legalmente puede volver a competir en el año 2024. Ya como mencionaba, sacó 74 millones de votos, el segundo mayor total en la historia. Así que siguiendo las reglas democráticas, él podría volver a competir si no está satisfecho con el actual resultado. Claro. Entonces, las elecciones de Georgia hoy en realidad actuarían como un barómetro de el apoyo o el rechazo al presidente Donald Trump. Hay mucha gente que habitualmente no vota porque no le interesa, porque en este país no es obligatorio, porque es un procrastinador y dice después, y cuando llega el día no tiene ganas o tiene obligaciones y no puede ir. Existe el voto por correo, el voto anticipado también en persona. Yo en las últimas 2 elecciones hice el voto por correo, por ejemplo. Y ahí surgen las grandes dudas. Hay mucha gente que dice que el voto por correo tiene sus falencias y hay muchos que pueden votar por correo y presentarse en persona y votar nuevamente. ¿Cierto o no? No es cierto que si uno vota por correo, al momento en que su voto es contado, ya es bloqueado por el sistema. Todos tenemos nuestro propio identificador en el sistema electoral. De hecho, cuando llegamos a votar, por ejemplo, digamos que yo pedí una boleta por correo, no lo hice, pero supongamos que lo hice. Yo llego a votar temprano, que es como generalmente lo hago. A mí me preguntan si yo pedí una boleta, digo que no, pero si yo hubiese votado y mandado una boleta, el sistema, en el momento que yo estoy tratando de votar de nuevo, ya sea el día de hoy que es la elección o votando temprano, me va a bloquear, va a decir que he votado. Lo mismo pasa si voté temprano y mi boleta llega una semana después, esta va a ser identificada.
un intento de doble voto, y estos han sido contados. Fueron unos muy pocos casos en el estado de Georgia, que personas por alguna razón tratan de hacerlo, pero son intentos fallidos, ya que el sistema dice cada identificación solo puede votar una vez, y desde el momento que lo hace, pues lo bloquea. Bueno, tal vez esos intentos se dan por falta de información. De hecho, yo, a pesar de haber enviado hace bastante tiempo el voto por correo, sigo recibiendo panfletos que dicen: usted, según los registros, ha solicitado el voto por correo, pero no lo ha efectuado. Entonces yo busqué en Google a ver cómo era la forma que yo podía cotejar dónde estaba mi voto. Y cuando voy e ingreso mis datos, me dice que sí, que se recibió y que se efectivizó. Por lo tanto, esa información del panfleto es, vamos a decirlo, fake news. ¿Y qué tal si yo no hago el doble chequeo y voy y me presento a votar, quiero votar, me dicen que no y me apuntan como un intento de fraude? Ese es un muy buen punto, Guillermo, y probablemente la mayoría de las personas a las que les pase esto es por eso, ¿no? Tal vez mandaron la boleta. En algunos casos, uno mandó la boleta por correo y tal vez ya se contó el voto, pero el sistema no lo refleja. Entonces a la persona le puede dar un poco de ansiedad, van a votar y ya en ese momento le dicen: no, ya su voto está grabado. Lo que pasa es que el sistema para el público no lo ha actualizado. En algunos casos el voto no se ha contado porque, bueno, hay menos trabajadores por la pandemia de elecciones, también, bueno, por la retórica en contra de las elecciones. Entonces se vuelve más lento el sistema, una persona le puede dar ansiedad, trata de ir a votar y se le cuenta un doble voto, o vota temprano y el voto por correo se cuenta como un intento de doble voto. La mayoría de esta gente es Claro, por razones no nefastas, digamos, es por falta de información o por ansiedad. claro. Además, por el volumen de lo que significa este acto en un país de tantos millones de personas. Pues si votaron alrededor de ¿cuánto? 150 millones votaron en el 2020. Casi 160 millones, un poco Bueno, menos de 160 millones. bueno, y por otro lado, Julio, estaba pensando, nosotros que somos de Latinoamérica, el profesor es nicaragüense. ¿Cuántos años hace que vive en Estados Unidos, profesor? 13, casi 14 años. Ok, yo llevo 25 años en Estados Unidos, soy mucho mayor que el profesor, viví 30 años en Argentina. Nosotros sabemos muy bien lo que significa el sistema electoral en países como Nicaragua, Argentina, ni hablar de Cuba o Venezuela en este momento, ¿no? Y de lo que significa la injerencia del el Poder Judicial, o mejor dicho, la injerencia de la política en el Poder Judicial. Entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos todavía es inmune a la influencia de la política en el Poder Judicial? A grosso modo estoy hablando, ¿no? Las instituciones se siguen respetando y siguen siendo independientes. Al nivel más importante, como te mencionaba, me parece que el Poder Judicial hoy en día sí ha demostrado las leyes, ¿no? Han dicho de manera inequívoca, por ejemplo, de que no había problema con la elección, ya que la evidencia no lo demostraba, y fallaron, bueno, a pesar de que al presidente no le gustaba y que muchos de ellos deben su puesto a él. En otros países, por ejemplo, en el mío, esto nunca hubiera pasado, se hubiera fallado a favor del presidente, independientemente de lo que él diga, solo levanta el teléfono y dice: necesito esto, y se hace. Eh, Obviamente eso no pasa en Estados Unidos, y a pesar de los problemas, las limitaciones, debería haber mucha satisfacción que sí se respetan, cuando sí cuenta, o cuando cuentan más las leyes y la democracia. De todas formas, en estos últimos años, por las dudas, es recomendable no manifestar, ¿no? Cuál es la orientación política de cada uno. A mí me encanta porque los demócratas me acusan de ser un conservador y los republicanos me acusan de ser un socialista. Por lo tanto, no tienen mucha idea de cuál es mi pensamiento, y me gusta porque mi profesión me pide que sea completamente imparcial, o que lo intente, y que esté lo más posible alejado de una preferencia personal. Bueno, entonces, cerrando el tema de Georgia, queda claro que en realidad es más que nada hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en la Cámara de Senadores? Si va a ser vía libre para los demócratas para que puedan aprobar proyectos de ley y finalmente que sean ratificados por el presidente, o si queda en manos del Partido Republicano, el Senado, ya a menos que haya algunos cambios internamente de posición, va a ser un poco más complicado. La pregunta final es, ¿qué pasa si el presidente no asiste a la transición de mando
como se vio en Argentina, por ejemplo, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no fue a la transición de mando cuando ganó el reciente presidente Mauricio Macri. Lo hizo en ese caso, no recuerdo una persona en particular, pero fue una autoridad que lo tuvo que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Constitución si el presidente se niega a transmitir el poder? La Constitución no manda una ceremonia de traspaso de mando, lo que dice es que el nuevo presidente se convierte en presidente el 20 de enero a mediodía, incluso una ceremonia no tiene que darse a cabo ante el público. Yo no descartaría, me parece bastante probable que el presidente no se presente, y en este caso yo esperaría que el vicepresidente Mike Pence se presente, ¿no? A hacer el acto ceremonial simbólico que no es requerido por la Constitución y traspase el mando, ¿no? Públicamente a Joe Biden. Eso es lo que yo esperaría y me parece que eso es lo que va a pasar si tuviera que hacer una predicción. Y si ninguno de los dos se presenta, ¿hay alguna autoridad de la presencia de John Roberts, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es suficiente para tomar juramento? Sí, el juramento puede ser tomado en la Casa Blanca solamente con el magistrado John Roberts y bueno, Clarence Thomas generalmente hace la juramentación del vicepresidente. En este caso muy simbólico, ¿no? Ambos, él y Kamala Harris, son afroamericanos, es la primera mujer, primera mujer y primera mujer afroamericana en convertirse, y tú también del sur de Asia, en convertirse en vicepresidente. Esto puede ser hecho en la Casa Blanca, incluso si Mike Pence no quiere ir, eso está bien, se puede hacer un acto de juramentación con John Roberts y bueno, Thomas. Yo esperaría que sí llegue y que si no llegue, Mitch McConnell juegue algún papel ceremonial, ya que él sería la siguiente principal figura, ¿no? en el poder. Claro, porque lo que nosotros vemos ahí en los escalones en Washington es en realidad simbólico, porque el traspaso verdadero sucede en la Casa Blanca, ¿no? Efectivamente, es la firma de un documento hecha con John Roberts y el presidente. El acto público es solo para la satisfacción de la población del país y para Bueno, decir que el poder se está traspasando de manera pacífica, ¿no? Que es muy importante y esperemos que pase de alguna manera en esta ocasión también, que haya ese tipo de simbolismo, a pesar que no sea el presidente tal vez el que encabece el acto. veremos, veremos. Le agradecemos a Julio Sevilla, analista político y además docente de la Universidad de Georgia en la ciudad de Athens, aquí muy cerquita de Atlanta. Gracias por acompañarnos, Julio. Hasta la próxima vez que hablemos. Un placer, Guillermo. Y a ustedes también. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta para esta edición de Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.